buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. Lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano, también es pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento. Yo creo que este programa va a salir mejor de lo que pensamos, definitivamente. Pero no, estoy contento porque creo que este programa, número uno, es parte de una petición de nuestros oyentes. Eso es importante decirlo. Una madre que se nos acercó, se conectó con nosotros y me dijo: hermano, tengo una situación la cual mi hija está pasando, la cual tiene que ver, ¿verdad?, con este tema que hemos escuchado de bullying, ¿verdad? Así que estoy muy contento. Este tema va a ser de mucha bendición para muchos padres que están lidiando con sus hijos en situaciones que tienen que ver con agresiones en la escuela. Así que gracias por acompañarnos. Creo que va a ser de mucha ayuda, ya que entendemos que esto es algo que está pasando hoy en día en diferentes hogares cristianos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pero quiero que nos den más detalle de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy hablaremos de un tema crucial: cómo lidiar con los abusadores. Este tema tiene que ver mucho con la mansedumbre en un mundo donde la agresión y el orgullo suelen verse como señales de fortaleza. Cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, es a menudo confundido con ser débil o sumiso. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto, Edgar? Bueno, y amigo que me escucha, Jesús mismo se describió como manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y sin embargo enfrentó la injusticia con valentía, sabiduría y dominio propio. La mansedumbre, hermano y hermana que me escuchan, no significa permitir el abuso ni quedarnos en silencio ante el mal, sino responder con prudencia, firmeza y confianza en Dios. En este episodio estaremos explorando cómo podemos desarrollar una mansedumbre bíblica que refleje el carácter de Cristo sin exponernos a la opresión. Y lo vamos a ver de dos aspectos. Vamos a animar a los jóvenes que están pasando por esto, pero también vamos a animar a los padres para que modelen esta actitud de Cristo. Edgar, pero antes de eso, háblame de madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es un lugar donde tienes que visitar, donde tenemos la colección total de todos nuestros programas, también los artículos que van con cada programa. Así que este programa que vamos a estar tratando, quiero que lo compartas con otras personas, otras madres, otros padres que están lidiando con situaciones difíciles con sus hijos, ¿verdad? Donde otras personas se les hacen burlas, así sea por aspectos de tal vez no han aprendido el inglés, no tienen acento, tal vez la forma que visten, tal vez la forma, ¿verdad?, que ellos biológicamente tal vez tienen un poquito más de peso, han perdido pelo. Hay muchas situaciones por las cuales los niños se burlan. Así que comparte este programa, ayuda a otra persona a poder aprender a cómo pensar de una forma bíblica y lidiar con esta problemática que es muy real en el mundo de hoy. Madurandoencristo.org. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema de cómo lidiamos con los abusadores. Y quiero hacerte una pregunta. Si enfrentamos a un abusador, ¿esto significa que debemos de quedarnos callados y aceptar el maltrato? No, yo diría de que nosotros entonces sí debemos de recordar que la mansedumbre bíblica no es debilidad. Eso es muy importante. La mansedumbre bíblica no es debilidad. Y para eso podemos ir a Mateo 11, versículo 29, que tú lo mencionaste hace un momento. Dice la palabra de Dios: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es interesante porque nuestro Señor Jesucristo en este verso nos enseña claramente que la mansedumbre no es falta de carácter o temor a confrontar la injusticia, sino la capacidad de controlar nuestras emociones y confiar en Dios en lugar de reaccionar con orgullo o enojo. En Mateo 11:29, el Señor Jesucristo, se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Pero esto no significaba que evitará confrontaciones o cediera ante el pecado. Al contrario, Jesús reprendió con firmeza a los fariseos, si se acuerdan, en Mateo 23. Purificó el templo de los mercaderes, ¿te acuerdas? Con el látigo. Sí, lo expulsó todo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Y halló con autoridad ante las injusticias de su tiempo. Sin embargo, nunca actuó con impulsividad ni agresión injustificada.
Otra persona que podemos recordar es Moisés, porque él también es un ejemplo de mansedumbre en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, Números capítulo 12, versículo 13 dice que él era el hombre más manso de la tierra y sin embargo enfrentó a Faraón con valentía, guió a Israel en medio de muchas pruebas y soportó constantes quejas y rebeliones de su pueblo sin buscar venganza personal. Entonces, la mansedumbre no lo hizo débil, lo hizo fuerte en el poder de Dios. Ahora, esta palabra mansedumbre, muchos tal vez la escucharon. ¿Qué es mansedumbre? Muy buena pregunta. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Una actitud esencial para los creyentes. Ahora, nos permite hablar con gracia y responder a la provocación sin perder el control. Por eso Pablo instruye en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25, que el siervo del Señor debe corregir con mansedumbre a quienes se oponen, esperando que Dios le conceda arrepentimiento. Esto implica que la mansedumbre es una herramienta para ganar a otros. Escuche bien, no una excusa para ser pasivos ante la verdad. Ahora, Edgar, quiero ilustrar esto y voy a hablarle a los jóvenes. Imagina que un compañero en la escuela te provoca, te comienza a insultar o comienza a tratar de avergonzarte por cualquiera de las cosas, ¿verdad? Estéticamente, tu vestimenta, lo que sea. Podrías reaccionar con ira o responder con la misma actitud. Pero si decides mantener la calma y responder con sabiduría, estás demostrando mansedumbre. No significa que dejes que te pisoteen, sino que decides controlar tu respuesta en lugar de actuar por un impulso. Y de igual manera ahora hablamos a los padres, cómo nosotros respondemos cuando vienen nuestros hijos con este tipo de circunstancias. Debes de actuar de la misma manera, con mansedumbre. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Si alguien te molesta o te provoca en la escuela, o eres el padre que recibió las noticias de que su hijo está siendo bulliado o siendo víctima de bullying o de abuso, no reacciones con enojo. Toma un momento para pensar antes de responder y confía en que Dios te ayudará a mantener el control. No confundas la mansedumbre con ser pasivo. Si ves una injusticia, puedes hablar con respeto y firmeza, sin caer en la violencia o la arrogancia. Aprendemos lo que Jesús dice, como es Él, manso y humilde, porque Él supo siempre cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir con firmeza y cuándo demostrar compasión. Ahora, recordemos lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Edgar, hemos visto claramente que debemos de recordar que la mansedumbre bíblica no es debilidad. Ahora, ¿cómo podemos responder sabiamente a quienes nos maltratan sin caer en su mismo juego? ¿Cómo podemos responder de una manera sabia sin hacer lo mismo que ellos nos hacen? Eso es muy difícil, porque en el momento cuando está ocurriendo... Es lo menos que piensan. No, ¿quién está pensando en la Biblia? Bueno, yo soy honesto. Cuando una persona aún me está tratando, me está causando molestia, ira, yo no estoy pensando en Jesús, pero gracias al Espíritu Santo que me recuerda que hay un Cristo en el cielo que yo tengo que amar, tengo que imitar. Particularmente respondiendo a esta pregunta de cómo lidiar con los abusadores, yo creo que hay que recordar proteger la dignidad sin caer en la venganza. Eso es una línea muy, muy difícil de caminar en ella. Para recordarnos o apuntarnos un poquito más de claridad, vamos a ver a Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este verso de Pablo, la carta a los Romanos, Pablo enseña que los creyentes no deben responder al mal con más mal, sino confiar en la justicia de Dios. Y esta enseñanza, Carlos, es contraria totalmente a la naturaleza humana porque nuestra tendencia es querer defendernos y devolver el daño recibido. Porque nosotros pensamos que eso es lo correcto, yo voy a dar justicia. Ahora, sin embargo, Pablo nos dice que no debemos tomar venganza por nuestra cuenta, sino dejar espacio para la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Romanos 12:19. Ahora, esto no significa que debamos de ser indiferentes ante el mal, sino que confiemos en que Dios hará justicia en su tiempo. Aquí la clave es su tiempo, no el mío. Este principio, Carlos, se ve reflejado en la vida de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo dieron por muerto. Mas, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, decidió perdonarlos y les dice las siguientes palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Entonces, la mansedumbre de José no fue debilidad, sino una confianza firme en el plan de Dios. Amén. Vamos a ilustrar esto como usualmente hacemos. Pensemos en una situación en la que alguien te ha tratado mal o ha dicho cosas que no son verdad, ha venido con injusticias sobre ti. La reacción natural, como estabas hablando, Edgar, no es pensar en Jesús, es querer rápido ponerte los guantes y vamos a vengarnos. ¿Cómo hacemos para que esto no sea así? O responder de la misma manera. Pero imagina que en vez de eso decides confiar en Dios y responder con sabiduría. Con el tiempo esa persona podría hasta darse cuenta de su error. Y así, con eso habrás evitado actuar en la carne. ¿Cómo podemos aplicar esto, Edgar? Para los que nos están escuchando, los jóvenes. Si alguien te trata mal o te hace daño, resiste la tentación de buscar la venganza. En lugar de eso, entrégale la situación a Dios en oración y confía en Él, que hará la justicia en su tiempo. Si sientes que necesitas ayuda, obviamente busca a una persona de autoridad, habla con un maestro, un líder de jóvenes o habla directamente con tus padres, pero nunca trates de resolver las cosas refugiándote en el enojo. El ser guiados por el enojo, lamentablemente nunca las cosas terminan bien. Y de igual manera, esto podemos hablarlo a los padres que reciben las noticias. ¿Qué debes hacer cuando esto está sucediendo? Recordar que vives en un mundo caído. Y que debes de responder con mansedumbre. Eso no quiere decir que dejes de hacer lo que debes de hacer, de velar por tu hijo, de dar seguridad a tu hijo, de cuidar a tu hijo, pero nunca dejes que el enojo sea el que gobierne. Pablo es claro en la carta a los Efesios: no dejes que el sol se ponga al enojo, porque da lugar al diablo. Correcto. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 44 también nos recuerda un aspecto que Jesús nos muestra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Interesante, Carlos, de que dos puntos que quiero hacer. Número uno, hablando de mansedumbre, nosotros hablamos de Moisés, pero al mismo tiempo para animar a los padres y a los jóvenes que están lidiando con situaciones difíciles. La Biblia dice que sí, que era el hombre que tenía más manso. Pero hubieron momentos, me recuerdo de uno, donde el Señor le habló a Moisés y le dice: Moisés, toca la piedra. Pero Moisés falló, Moisés no tocó la piedra, Moisés le dio duro, ¿verdad? Con la vara a la piedra. ¿Por qué quiero mencionar esto? Bueno, porque van a haber muchas veces donde en nuestra vida cristiana nosotros vamos a poder, por el poder del Espíritu Santo, hacer lo correcto. Pero hay momentos donde nosotros no vamos a amar, no vamos a responder, no vamos a actuar como sabemos que el Espíritu Santo nos está llamando. Por eso cuando tú lees en Mateo 5:44, Cristo dice este mandamiento de amar a vuestros enemigos. Hermano, eso es difícil. Cuando te faltaron el respeto, te tiraron los libros en el piso, te escupieron. Me recuerdo una vez, Carlos, cuando yo estaba en la intermedia, donde una vez de camino a la casa, me asaltaron unos muchachos de la escuela. Entonces no me dieron muy duro, gracias a Dios, pero me cogieron una lata de Coca-Cola y me la derramaron sobre toda la cabeza, y descubrí que la Coca-Cola es otra forma de gel que puedo usar. Sí. Así que, pero el punto es, yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible, Señor, por qué tú permites eso? Entonces, honesto, nunca me dio la respuesta, pero sí sé algo, que nuestra forma de responder debe de ser una que tiene que imitar a Cristo. Cristo nunca dijo una palabra mala. Cristo nunca maldijo a nadie. Es más, yo creo que él ¿te acuerdas cuando él fue y habíamos visto que él maldijo, ¿verdad? El arbusto que no tenía fruto. Sí, la higuera. La higuera, donde dice, pero esto no tiene. Él maldijo una higuera, nunca maldijo a nadie.
Interesante, ¿verdad? Y nosotros debemos en el momento de dificultad, cuando nos estén dando ese momento difícil, recordar, yo tengo un Dios en el cielo, tengo un Padre que me ama, tengo a Cristo que es mi hermano mayor, y si a Cristo le hicieron peor, yo debo entonces de confiar. Ahora, eso no significa que nos van a caer encima como una pandereta de una iglesia pentecostal. Tampoco así. Pero tenemos que entender que la actitud del corazón nos debe de ayudar a poder preparar nuestra mente para lidiar con las situaciones difíciles que de seguro nosotros de una forma u otra nos vamos a enfrentar. Una cosa, Edgar, que quería añadir sobre esto también es la realidad de que en medio de estas circunstancias no podemos olvidar la realidad en el mundo en que vivimos. El bullying, los abusadores, no son otra cosa que no son una respuesta de este mundo caído. Y yo creo que en medio de las dificultades, del desvío, del pecado, da una oportunidad para mostrar la gracia y la luz del Evangelio. Y muchas veces nosotros perdemos esa oportunidad de proclamar el Evangelio a personas que están actuando en pecado, porque nos dejamos llevar por nuestro enojo, nos cegamos, perdemos la oportunidad de nosotros mostrarle por medio de la circunstancia a nuestros hijos. Hermano, y esto es algo trillado. Nada sucede por nada. Todo siempre sucede con un propósito. Eso es una realidad. Dios siempre está al control. Lo que está pasando no es algo que se le está escapando al Señor. Dios, por medio de estas circunstancias sumamente difíciles, trata de trabajar con nosotros como cristianos para que seamos ejemplos a nuestros hijos de cómo vamos a lidiar en circunstancias difíciles. Este mundo es un mundo caído en el cual vamos a tener dificultades. El mismo Jesús le recuerda a los discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, pero recuerden algo, yo he vencido al mundo. En medio de los tratos nuestros debemos de recordar este tipo de cosas. Estamos en las manos de Dios, estamos confiados en Él para que podamos sobrellevar estas circunstancias adversas y difíciles. Y creo que es algo que debemos de recordar para poder manejar este tipo de adversidades que vamos a enfrentar como cristianos. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de que debemos de proteger la dignidad sin caer en la venganza, porque la venganza es del Señor, ¿verdad? En primer lugar, vimos que debemos de recordar que la mansedumbre bíblica no es debilidad. Ahora, Edgar, ¿cómo podemos ser valientes frente a un abusador sin actuar con orgullo y arrogancia? No queremos hacer lo mismo que él hace. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ser valientes? No es una pregunta fácil, pero definitivamente tiene una respuesta, y es implementando la valentía con humildad. Nosotros podemos tener valentía, pero a veces no es con humildad. Pensamos que somos los Avengers de la película de Marvel, somos el Hulk, venimos a romper las cosas, a traer justicia, porque yo soy cristiano y a mí no me van a abusar, porque yo amo a Dios. Yo soy un hijo de rey. Sí, y a mí no me van a hacer. Yo entiendo, pero fíjate, volvamos a recordar al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 16 nos dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús entonces nos invita, Carlos, a vivir un equilibrio entre prudencia y humildad. Entonces, ser prudentes como serpientes significa ser sabios, astutos y cuidadosos al navegar en este mundo caído, como mencionabas tú. Ahora, no significa ser engañosos, sino tener discernimiento para saber cómo actuar en cada situación. Y al mismo tiempo, esta expresión de ser sencillos como palomas nos llama a mantener un corazón puro, sin malicia ni intenciones ocultas. Y Jesús sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo enfrentar a sus oponentes y cuándo retirarse, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 59. Otro ejemplo que tenemos aquí mencionar, importante traerlo, es Daniel. Es un gran ejemplo de esta enseñanza. Recuerda que en Babilonia fue fiel a Dios sin ser rebelde ni agresivo. Y cuando se le prohibió orar, no organizó una protesta violenta, sino que continuó orando con valentía y confió en Dios para su protección. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 6. Y hago un comentario de que cuando el gobierno nos pide a nosotros en algún momento violar la ley de Dios, en otras palabras, Dios nos llama a orar. Debemos de siempre obedecer a Dios y no al gobierno. El gobierno tiene su autoridad designada por Dios. Yo creo que Daniel hizo eso. Él oró, pero me da gracia porque él oró y abrió todas las ventanas. Él no solamente dijo yo voy a orar, sino yo quiero ustedes que vean que yo voy a orar. Ustedes no me van a parar de orar. Así que también es una forma de obedecer, pero con denuedo. Claro que sí.
Creo que sí. Edgar, quiero también hablar del aspecto que nos muestra el texto de Mateo capítulo 10, versículo 16. Sencillos como palomas. Yo creo que este aspecto es en medio de las circunstancias. Estamos hablando de abusadores. Es el mantener un corazón puro y sin malicia. Mano, y amigo que me escuchas, enséñale a tu hijo a ponerse en el lugar de otro. Eso implica la sencillez. Obviamente, si es algo que están tratando de tomarme el pelo, ¿verdad? Están tratando de abusar, sé astuto como una serpiente. Pero en este caso, sencillo como paloma implica la empatía. Implica que cuando enfrentes circunstancias difíciles vas a tener que orar, pedir a Dios que te dé sabiduría para que actúes con prudencia. ¿Por qué? Porque no puedes caer en provocaciones ni en pleitos innecesarios. Correcto. Pero tampoco tengas miedo de defender la verdad cuando sea necesario. Aprende a identificar cuándo es mejor hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Cuándo es, espérate, déjame ver qué está pasando aquí, por qué esto está sucediendo. Esa prudencia es lo que podemos hablar como sencillez, como la paloma. Uh-huh. Entonces, tenemos que recordar que la verdadera sabiduría, padre que me escuchan, no proviene de las circunstancias como tú las resuelves. No proviene de lo que el mundo dice, sino la sabiduría verdadera proviene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 17 nos recuerda eso. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo cual debemos recordarle a nuestros hijos que la verdadera sabiduría no proviene del que ellos resuelvan las cosas como ellos entienden que deben de resolverlas, sino que viene de ser pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, algo que el mundo no ofrece y que usualmente en este tipo de circunstancias adversas no sucede. Siempre estamos buscando en el mundo ganar el caso, uh-huh. Pasarle por encima a la persona, quitarle todo lo que tiene. Si me quitó 10, pues yo le voy a quitar 500, ¿ves? Estamos en esa transacción. Entonces la economía de Dios no es así. Correcto. Entonces debemos de poco a poco, por medio de nuestro ejemplo manso y humilde como el de Jesús, emularlo en medio de nuestro hogar, para que en medio de nuestros hijos inconversos puedan ver esa gloria de Cristo por medio de nosotros y que sean, para la gloria de Dios, cuando Dios decida, sean impactados por ella. Y si son creyentes, que vivan como creyentes, si son jóvenes creyentes. Amén. Porque hay jóvenes creyentes. Claro que sí, un montón. Entonces, que vivan como creyentes en medio de un mundo caído, de un mundo de incertidumbre, en el cual no es la manera del mundo la que va a resolver esto. Y no es el mundo, ni como el mundo lo hace, lo que va a resolver, sino que hay un Rey de reyes y Señor de señores que está sentado en su trono, que nos comanda, nos ordena como Señor a que vivamos para su gloria. Vivamos como embajadores en medio de este mundo de oscuridad. Así entonces yo creo que podemos concluir que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo el control de Dios. Y Jesús nos mostró que ser manso no es ser pasivo ante la injusticia, sino actuar con sabiduría y dominio propio. Y nos permite controlar nuestras emociones, evitar la venganza y actuar con prudencia sin perder la humildad. Ahora, último punto. Dios nos da la sabiduría para defender la verdad sin ser agresivos y enfrentar el mal, confiando en que Él es nuestro juez. ¿Como quién? Bueno, como Jesús, como Moisés, como José, como Daniel. Fueron mansos pero valientes. Nosotros, amigos que nos escuchan, padres, madres, también podemos responder con gracia y firmeza, recordando que ser manso significa confiar en Dios en lugar de reaccionar impulsivamente. Así que cuando enfrentes desafíos, recuerda que la mansedumbre glorifica a Dios. Y antes de responder con enojo, ora y pide sabiduría. Habla con respeto cuando veas injusticias y confía en Dios en vez de buscar la venganza, que es lo que todos nosotros queremos. Proverbios 15:1 nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que, Carlos, gracias por acompañarme. Yo sé que este programa ha sido de mucha bendición para muchos estudiantes, muchos padres que actualmente están lidiando esto, porque ellos tienen valores cristianos. Compártalo, por favor. Sí, tienes que ir a madurandoencristo.org, donde puedes compartirlo con otros. Gracias por acompañarnos aquí en Madurando en Cristo, donde siempre estamos buscando nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.
Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.